Somos News, somos Latinoamérica, donde está la noticia y estamos nosotros. Nos vamos directamente a Ecuador. César nos contacta en este momento. Gracias, Andy. Bueno, el Ecuador se prepara para lo que será un nuevo estiaje y en este sentido el gobierno nacional ha anunciado ya el arribo de varias barcazas. En específico hay una con la cual ya se está trabajando para poder de alguna manera paliar lo que vivimos en este año. Cortes de 8 horas que afectaron terriblemente a la productividad del ecuatoriano, pérdidas millonarias, y esto es justamente hacia donde apunta. A pesar de ello, el gobierno ha dicho que unos 2 años podría tardar recuperar la generación eléctrica acá en el país, y es esto y todos los detalles relacionados a este tema que lo vamos a conversar a continuación con Jorge Luis Hidalgo, experto energético. Gracias, Jorge Luis, primero por estar con América Latina para escuchar esta problemática que es seguida no solo por el Ecuador, sino por todos los países que están sufriendo estas crisis energéticas. ¿Qué te parece primero esta decisión de haber contratado barcazas que en su debido momento por los anteriores gobiernos fueron polémicas? Por ejemplo, Correa decía esto es un negociado que tienen muchos sectores políticos y por ello le apostó a la energía hidroeléctrica. ¿Cuánto hay de verdad en ese cambio de matriz en la crisis que tenemos ahora? Saludos, César, y a los amigos de DirecTV News en América Latina, un abrazo. Es un gusto ser considerados nuestros criterios. Yo creo que hoy por hoy en el país estamos apagando incendios y el tema de las barcazas realmente es un tema que es un mal necesario ahora, por la imprudencia de no haber previsto esto con mucha más anticipación. Nosotros tenemos un hueco en el país de necesidad de provisión de electricidad de más o menos 1000 megavatios. Eso nos pone en una exposición enorme con Colombia y también tenemos que recurrir a temas de apagar incendios nuevamente, de barcazas y de este tipo de cosas. Evidentemente, con una estructuración más a largo plazo, tenemos que evitar las barcazas porque son costosas, evitar la importación de Colombia, que dicho sea de paso, el año pasado terminó excediendo los 31 centavos el kilovatio hora en promedio, llegando a picos de 68 centavos el kilovatio hora, aumentó 286% la generación termoeléctrica con diésel, que es uno de los últimos recursos porque es el energético más costoso. Tenemos que recurrir a las barcazas y este es un problema estructural, que eso es lo que debemos entender. ¿Y quién cometió esas imprudencias para un poco? Porque aquí debe haber responsables de esta situación. No puede ser que siempre se cumple al anterior gobierno. Alguien tiene que haber planificado esto, previsto que esto iba a ocurrir. Bueno, nosotros primero partimos de un pecado original. El pecado original que tiene el país, lamentablemente, es que en la estructuración de costos solo se considera el costo de mantenimiento y operaciones y en base a eso se calcula la recaudación eléctrica a la población y a las industrias y todo esto. A partir de ahí es más grave aún porque a las industrias de las grandes mineras se les cobra 5 centavos el kilovatio hora, que ya no solo que no se cubre el costo de retorno de inversiones o amortización de inversiones, sino que no cubre el costo ni de mantenimiento ni de operaciones. Entonces eso generó un desbalance no solo en nueva generación, sino que además generó un desbalance de que tenemos un parque termoeléctrico que la mitad no tiene mantenimiento y está fuera de servicio. O sea, para ser claros en esto, que pague quien tiene que pagar el precio justo y de esa manera, con esa recaudación, poder invertir en el sistema eléctrico del país, así como ocurre en países como en Chile. Mire, qué bueno que menciona a Chile, que es un gran ejemplo. Mientras la Cámara de la Minería en Chile cuestiona al gobierno que le está sobrecobrando, le está cobrando de más por la electricidad para financiar los subsidios eléctricos a la ciudadanía, resulta que en el Ecuador es el ciudadano que le termina subsidiando la electricidad a las grandes mineras. Entonces, y esto sí es un problema de ciertos funcionarios que llegan al Estado, que quieren ser generosos con dinero ajeno, pero también tenemos unos líderes gremiales en el país paupérrimos, como la Cámara de la Minería, que defiende subsidios eléctricos que le cobra solo 5 centavos el kilovatio hora al Estado y que dice que no tiene subsidio, algo que en otros países sería una locura porque el precio de 5 centavos de dólar el kilovatio hora es un regalo por la generación y transmisión. La Cámara de la Minería, de Energías en el Ecuador es una cámara que
digamos, esto en América Latina les va a llamar mucho la atención, defienden la importación de gas natural. Cuando no hay país petrolero en el mundo que no tenga gas natural, evidentemente el Ecuador tiene un potencial nacional de gas enorme y estamos rezagados versus Colombia y Perú. Mientras Colombia produce 1.300 millones de pies cúbicos día de gas natural, más o menos, Perú produce 1.800 millones de pies cúbicos de gas natural. El Ecuador, que está en el medio de estos dos países, produce solo 20 millones de pies cúbicos de gas. Sobre esto que acabas de mencionar, ¿qué te parece el plan integral que presenta el Ministerio de Energía a través de Roberto Luque a propósito de esto, de la importación de gas? Porque lo que dicen es que en el Golfo Ecuatoriano no hay gas. Esto es súper interesante porque, primero, no es verdad que no haya gas. De hecho, el Campo Amistad colinda con campo peruano que recién ganó la adjudicación una empresa francesa, Total Energy, que obviamente ve un potencial enorme de las mismas estructuras marinas que tiene con el Ecuador. O sea, el gas que van a sacar en Perú es gas ecuatoriano. Y el tema es estructural, o sea, de que el lobbying ecuatoriano no permite, las grandes empresas que importan combustibles, que el año pasado importamos cerca de 7.000 millones de dólares en combustibles, tienen atados de pies y manos a los funcionarios ecuatorianos para que no desarrollemos temas como el gas natural, que refiriéndonos a la entrevista, tiene una incidencia directa con generación eléctrica, porque casualmente mientras nos falta la electricidad, tenemos una termoeléctrica que es la Termogás Machala, que solo opera al 20%, tiene una capacidad de 300 megas más para operar y generar electricidad, pero le falta gas. Entonces, lo que llama la atención en el país es que se enfocaron en este gobierno en abrir y facilitar todos los requerimientos para importación de gas natural, y hoy por hoy tenemos un nuevo reglamento que les facilita 100% la importación, y no sacaron ni han hecho nada por la producción nacional de gas. No sacaron la licitación para hacer workover y mantenimiento de pozos de Campo Amistad. No sacaron la licitación para nuevas perforaciones en Campo Amistad. Tenemos gas quemando en mecheros, que quemamos más de 140 millones de pies cúbicos de gas asociado, que tiene metano, que es gas natural. Quemamos más gas que Qatar, que Canadá y que Brasil en gas asociado, que estamos perdiendo recursos. Y sale la Cámara de la Energía a promover enormemente que se facilite la importación de gas, cuando quemamos gas y cuando tenemos un potencial en Campo Amistad. Lo más sorprendente, para terminar esta parte, es que Petroecuador le comunica al ministro de Energía, al ministro Luque y al gerente de Selec, Calero, que anda entusiasmado por importación de gas, y le dice la solución más rápida y económica para el país es hacer mantenimiento de pozos y hacer nuevas perforaciones en Campo Amistad. Ok, Luis, te agradezco mucho. Habrá una oportunidad para seguir ampliando este tema muy importante para el Ecuador, a las expectativas de lo que va a ser el arribo de esta barcaza y si esta cubre o no la demanda necesaria para evitar los cortes, que es el miedo que tienen, el fantasma que siempre gira alrededor de la población ecuatoriana en un modelo que, a criterio que nos acaba de entregar Jorge Luis, apuesta por la importación y no invierte en la producción nacional, por ejemplo, de recursos como el gas, que están probados, existen acá en el Ecuador. Con esto nos despedimos, Andy, y nos vemos más adelante con otra información. César García Vélez, te agradezco por esta entrevista, por las precisiones. Tengan ambos una excelente jornada.